En Génesis capítulo 38 se nos habla de los hijos de Judá, de Fares y Zara. Por lo que si usted ha seguido la historia de los judíos, comprende y sabe perfectamente las profecías que se están cumpliendo sobre los hijos de Fares y los hijos de Zara, aunque en la realidad nadie ha hablado de Zara, hijo de Judá. Pero en el capítulo 48 se nos habla de José y sus hijos, y las profecías que se están cumpliendo en Efraín y en Manasés. Esta es la importancia de conocer y entender la historia del libro de Génesis, porque en el capítulo 38 se nos habla de las bendiciones espirituales que recibió Abraham, la promesa del Mesías, la simiente bendita, la cual es Cristo, y el cetro, el derecho de los reyes para gobernar sobre Israel. Aunque, en realidad, en el terreno de la práctica, únicamente se han estudiado las bendiciones espirituales de salvación por medio del Mesías, y muy poco se ha entendido acerca del derecho divino de los reyes de Israel. O sea, la iglesia se ha vuelto muy selectiva a lo largo de la historia, y se pretende que únicamente con entender las doctrinas de salvación es suficiente para entender todo el panorama profético que está escrito en la Biblia. Muchos pretenden que únicamente con que seas salvo, aunque seas un neófito en las escrituras, es más que suficiente. Está bien, cada quien su religión, como dirían algunos. Mientras que en el capítulo 48 se nos habla la otra cara de las promesas duales dadas a Abraham, que habla del derecho de primogenitura y de la grandeza nacional del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 48, Jacob reparte la promesa nacional y de riqueza material que Dios le había dado a sus antepasados Abraham e Isaac para depositarlos en los hijos de José, Efraín y Manasés, no en los judíos, porque Efraín y Manasés son hijos de José. Génesis capítulo 48, versículo 1. Dice, y tomó José consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín eran egipcios de nacimiento, de padre israelita. Eran egipcios, no judíos. Génesis capítulo 48, versículo 5 dice, y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, los cuales te nacieron en la tierra de Egipto antes que Jacob llegara a Egipto, míos son. Entonces, Efraín y Manasés eran egipcios y no podían pertenecer al pueblo de Israel en un sentido nacional, por lo que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como si fueran sus propios hijos. Ahí mismo, versículo 5. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, dice Jacob, por lo que Efraín y Manasés recibieron una identidad, la identidad israelita. Efraín y Manasés, a partir de este momento, son considerados como parte del pueblo de Israel, israelitas, no judíos. Y Jacob profetizó que algún día estos nuevos israelitas algún día perderían momentáneamente, temporalmente, su identidad. Este acontecimiento se cumplió cuando Efraín y Manasés fueron deportadas junto con todas las demás tribus de Israel a Asiria, y de Asiria se esparcieron al occidente de Europa. Y hasta el día de hoy no han regresado estas tribus. Y actualmente no llevan una identidad hebrea, sino como cualquier nación pagana del mundo. Génesis capítulo 48, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y por un instante Jacob no supo quiénes eran Efraín y Manasés. Esto también estaba profetizado en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 7 y en el versículo 8. Efraín fue puesto
por la tribu más importante de Israel. Fue colocado como el primogénito de Israel. Génesis capítulo 48, versículo 14. Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Por eso es que Efraín es la tribu capital o la tribu cabeza de las tribus de Israel, y es la tribu más poderosa de Israel. Por lo que la línea genealógica de la grandeza nacional de Abraham culmina en Efraín, no en los judíos. Quedaría de la siguiente forma: Abraham, Isaac, Jacob, José y Efraín. Efraín es el cumplimiento de la grandeza nacional de Abraham. Y Efraín se multiplicó en muchas naciones y está disperso en todo el mundo, por lo que hay un paralelismo entre Efraín y la iglesia. Efraín desciende de Abraham según la carne, mientras que la iglesia desciende de Abraham según la fe. Y ambos se han multiplicado en gran manera como las estrellas de los cielos. Pero hago una aclaración: la iglesia no es la casa de Efraín. Tenga cuidado con eso, con el movimiento de las raíces hebreas, que son un peligro para su fe. Entonces, Efraín es el primogénito de Israel. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Muy bien, continuamos. En Efraín y en Manasés fue depositado el derecho de primogenitura y también el nombre nacional de Israel. Jacob transfirió su nombre individual de Israel a Efraín y Manasés, y ambos iban a llevar el nombre de Israel, y juntos son Israel, la casa de Israel. Por eso cuando se divide el reino en dos partes, en dos reinos, los judíos llevan el nombre de Judá. Aunque no todos eran judíos, les era imposible a los judíos llevar el nombre de Israel, porque este título nacional, este nombre nacional, lo poseían Efraín y Manasés. Y en el reino del norte, todas las tribus de Israel adoptaron el nombre de Israel, israelitas, bajo la cobertura y la administración de Efraín y Manasés, siendo Efraín el primogénito y el corazón de Israel. Oseas capítulo 12, versículo 8. Y en el futuro, tanto Efraín como Manasés llegarían a ser grandes potencias mundiales. Manasés vendría a ser una nación poderosa sobre la faz de la tierra, mientras que Efraín llegaría a ser una multitud de naciones, una nación dividida en muchas naciones. Génesis capítulo 48, versículo 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículo 19. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo, uno, y será también engrandecido. Pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Se fija? Estados Unidos es la nación, es Manasés, la nación fuerte y poderosa, mientras que Efraín sería una nación repartida entre varias naciones alrededor del mundo, es decir, un pueblo colonizador, como en Génesis capítulo 49. Rama fructífera es José, rama fructífera cuyas ramas se extienden más allá de las fronteras, más allá del muro. Y en esta era moderna, la última potencia mundial colonizadora han sido los británicos, el pueblo del pacto, la Gran Bretaña.
y ha permanecido así hasta el día de hoy. La prueba es la mancomunidad de naciones. No son los españoles, no son los portugueses, no son los judíos, no es la iglesia, es Efraín, es Israel, el que se ha multiplicado en muchas naciones, tal como lo dijo Jacob aquí en Génesis capítulo 48, versículo 19. En Génesis capítulo 48 no estaban presentes los judíos, Judá, sino José y sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y Jacob se expresa así de Efraín: será un conjunto de naciones, una muchedumbre de naciones. Eso es Efraín en la actualidad. Tampoco es la iglesia, no es simbólico, este pasaje es literal. Por eso es que la iglesia no es la casa de Efraín, es la casa de Dios. Y Efraín es la casa de Israel. Por eso estas naciones de origen israelita son literales. No son personas simbólicas ni espirituales, son terrenales. Muy bien. Efraín es la tribu de José. Génesis capítulo 48, versículo 20. Dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: te haga Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Es por eso que en varias partes de la Escritura a Israel se le nombra como Efraín, porque Efraín es la tribu responsable, la tribu capital de guiar a todas las tribus de Israel, la tribu de José, el que tiene el don, el talento de administración, de liderazgo y toda la confianza de Jacob para dirigir a sus hermanos. Este es el sueño que tuvo José, en el cual todos sus hermanos se inclinaban ante él. Pero este sueño y estas profecías acerca de José las vamos a analizar en su serie próximamente. Y en Efraín fue depositado el nombre de Israel, así como el derecho de primogenitura. Por eso es que el capitalismo de la Gran Bretaña y de Estados Unidos no es más que el derecho de primogenitura heredado de su padre Israel. La tribu de José es la tribu de Efraín, de acuerdo a Jeremías capítulo 31, versículo 20. Y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 7, versículo 8. Es muy probable que estando en la tierra de Canaán, Efraín y Manasés no hubieran podido cumplir estas profecías. Quizás era necesario que salieran de la tierra de Canaán y por eso se dio el cautiverio asirio y la diáspora de Israel, de la diáspora de las tribus perdidas de Israel, no la de los judíos, para que se multiplicaran y se dividieran en muchas naciones y dieran origen a varias naciones, tendrían que salirse de la tierra de Canaán. Y viene el cautiverio asirio y de Asiria la dispersión a Europa y de Europa a otras latitudes de la tierra. Pero está profetizado que un día van a regresar a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 48, versículo 21. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Y cuál es la tierra de vuestros padres? La tierra de Canaán. Y por eso es el milenio. En 1948, con la creación del Estado de Israel, no se concretó esta profecía. Los judíos no son todo Israel. Y para que se cumpla este regreso de las tribus perdidas de Israel, tiene que estar el Mesías, tiene que estar Jesús, pero no como Mesías, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Jacob: Dios va a estar con ustedes y Dios los hará volver. No la ONU, no ninguna presión política, sino el llamamiento lo hará Dios, Jesús, Yahshua, el Rey de Israel. No nada más el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Israel no está mezclado entre los judíos, no están todos congregados entre los judíos. Israel hasta el día de hoy no ha regresado a Canaán, a Palestina. Están los judíos, pero las naciones de origen israelita no van a regresar en el tiempo de la gracia.
sino en el tiempo de la restauración del reino de Israel. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y dice Pablo, primero es la iglesia, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todas las tribus de Israel serán salvas, no nada más los judíos. En este tiempo se vive el reino de los cielos, no el reino de Israel. Aunque se hagan llamar el Reino Unido, no puede coexistir dos reinos, el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de Israel, porque un reino dividido desaparece, o desaparece uno o desaparece el otro, pero un reino dividido no puede existir. Por eso es que, insisto, debemos entender las doctrinas fundamentales del cristianismo, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, de la iglesia, pero también, y las enseñanzas o la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son las promesas dadas a Abraham, la parte espiritual y la parte nacional. Primero es la parte espiritual, las que corresponden a la iglesia, y después las terrenales, las naturales, las económicas y materiales que corresponden a Israel. Primero es la gracia y luego el milenio para Israel. Hasta para eso hay que estudiar, para entender en dónde estoy parado. Estamos en el reino de los cielos, la gracia por la sangre de Cristo, pero Israel también tiene su tiempo en el milenio. Ahí va a ser restaurado. Primero es la iglesia dentro de la gracia y posteriormente Israel en el milenio. Este debería ser el pénsul de la teología sistemática, las doctrinas fundamentales del cristianismo y la historia nacional de Israel, las promesas duales dadas a Abraham, la parte espiritual y la parte material. Hasta allá llega su alcance. ¿Se fija? Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.